Hola, les doy la bienvenida a todos los estudiantes de Física 2 que estén compartiendo este desarrollo. Vamos a mirar entonces aquí, vamos a comenzar con la tabla que nos indica qué ejercicios voy a resolver y van a ser los ejercicios número 21, 25, 27 y 30. Los ejercicios que van a entregar ustedes la semana que viene van a ser el 22, el 23 y el 26. El resto de los ejercicios los van a entregar antes de rendir el examen final y como siempre tienen aquí los resultados finales de los ejercicios para poder comparar y que sus cálculos les dé correctamente. Vamos a trabajar en esta serie 3 las propiedades térmicas de la materia, ¿sí? Y entonces, entre ellas la dilatación. Vamos a recordar que llamamos dilatación a esa variación del volumen de la superficie o la variación lineal que se produce en los sólidos. En el caso de los líquidos y en el caso de los gases, siempre la dilatación va a ser volumétrica, porque ellos están contenidos en un recipiente y dependen de ese volumen para poder dilatarse. Entonces, en el caso de los sólidos, tenemos la dilatación lineal, y para esta dilatación lineal, que va entonces a dilatarse solamente una dimensión, por eso es lineal, ¿sí? Las otras dos son demasiado pequeñas en comparación con aquella, y entonces solamente consideramos la dilatación o contracción lineal. Si la temperatura aumenta, será un aumento también en esta dimensión, y si la temperatura disminuye, va a ser una contracción o una disminución de la longitud de la pieza que estamos estudiando. Para estudiar esta dilatación lineal, multiplicamos la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal y por la variación de temperatura, que siempre va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. La longitud final vamos a calcular entonces sumando a esa longitud inicial lo que se dilató. En el caso de que la temperatura final sea menor, ¿sí? Este valor nos va a dar negativo, y entonces esto nos va a dar también un valor menor a la longitud inicial. Y si nosotros reemplazamos estos términos aquí, podemos sacar este factor común, ¿sí? La longitud inicial, y obtenemos esta expresión de la longitud final, que va a ser igual a la longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. En el caso de que la pieza que estamos estudiando predominan dos dimensiones, la dilatación va a ser superficial. Y el coeficiente que vamos a utilizar, en este caso lambda, va a ser igual a 2 veces alfa. Y la forma de calcular esa dilatación va a ser muy similar a como lo hicimos con la dilatación lineal. En el caso de la dilatación cúbica, quiere decir que en la pieza que estamos estudiando predominan las 3 dimensiones, ¿sí? Tienen una relación más o menos proporcional, y entonces el coeficiente de dilatación cúbica o volumétrica lo llamamos beta, y va a ser igual a 3 veces alfa, y la forma de calcular va a ser similar a como calculamos en los casos anteriores, ¿sí? Solamente vamos a ir variando la nomenclatura, ¿sí? Vamos a ver entonces los ejercicios de esta serie 3.
Y dice el ejercicio número 21, dice, el cable central de hierro de la Torre Eiffel en París, que sirve de pararrayos, mide 300 metros a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Suponiéndolo aislado del conjunto estructural que conforma la torre francesa, determine. Entonces vamos a mirar de nuevo. Tenemos el cable central de hierro. Tenemos acá entonces una dimensión que está por encima de las otras dos, ¿sí? Si es un cable, la longitud va a ser la dimensión dominante. Y dice, mide 300 metros. Esta va a ser su longitud inicial, 300 metros, y la temperatura inicial 25 grados Celsius. ¿Sí? Entonces lo consideramos aislado del resto de la estructura y solamente tenemos en cuenta esa longitud del cable. Entonces nos pide, ¿qué longitud tendría un día de verano cuando la temperatura descienda a 2 grados Celsius? Y un día de invierno cuando la temperatura ascienda a 25 grados Celsius. Y como dato nos da el coeficiente de dilatación lineal del hierro, que tiene este valor, y las unidades del coeficiente son 1 sobre grados Celsius, o también se puede expresar grados Celsius a la menos 1. Calculamos entonces utilizando la expresión que vimos primero de la longitud final y reemplazamos los valores. En este caso 300 metros por 1 más el coeficiente alfa del hierro y la variación de temperatura, en este caso, en el caso A, 2 grados menos 25 grados. Esta resta nos va a dar negativa y por lo tanto, fíjense que la longitud inicial es mayor a la longitud final. Es decir, que acá hubo una contracción de longitud. En el caso B, donde la temperatura es mayor, ¿sí? La longitud final también es mayor con respecto a la longitud inicial, ¿sí? Quiere decir que aquí sí hubo una dilatación o un aumento en la longitud. Pasamos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 25, que dice así. Vamos a correr esto un poquito más. Un recipiente de aluminio se llena exactamente con 600 centímetros cúbicos de acetona a 30 grados Celsius. ¿Qué volumen de líquido se derramará? Vamos a quitar esto. Ahí estamos. ¿Qué volumen de líquido se derramará si la temperatura se eleva a 105 grados Celsius? Entonces tenemos un recipiente de aluminio que está lleno de acetona con una temperatura inicial de 30 grados y entonces el volumen inicial tanto del recipiente como de la acetona es de 600 centímetros cúbicos. Como dato nos da el coeficiente de dilatación lineal del aluminio y el coeficiente de dilatación cúbica sería, que es el de la acetona, ¿sí? No hace falta que lo diga. Entonces, si analizamos los datos, vemos que el coeficiente alfa es de dilatación lineal y en este caso necesitamos calcular una dilatación volumétrica, por lo tanto multiplicamos por 3 ese coeficiente y hallamos el beta del aluminio, el coeficiente de dilatación volumétrica. El de la acetona no necesitamos multiplicarlo porque es un líquido. La variación de temperatura, dijimos que la temperatura inicial era de 30 grados y la final de 105. Entonces, restando, obtenemos la variación de temperatura. Y para resolver esto, vamos a calcular en una primera instancia cuánto se dilata el recipiente, cuánto
se dilata el líquido, la acetona, y finalmente vamos a hacer la diferencia entre esas dos dilataciones para ver cuánto efectivamente se derramó. Entonces aplicamos la expresión de la dilatación volumétrica del aluminio, ¿sí? Es el volumen inicial por el coeficiente, por la variación de temperatura. Reemplazamos los valores, hacemos lo mismo con la acetona y luego hacemos la diferencia entre ambas dilataciones para saber cuánto se derramó. Pasamos al ejercicio número 27. Dice así: ¿cuál es la velocidad de flujo de calor? ¿Sí? En este caso, fíjense que ya no estamos hablando de dilatación, estamos hablando de transmisión de calor por conducción, ¿sí? Entonces, dice así: ¿cuál es la velocidad del flujo de calor a través de un vidrio de ventana de 0,5 centímetros de espesor cuando la superficie exterior está a menos 5 grados Celsius y la exterior a 4 grados Celsius? Las dimensiones de la ventana son 0,7 metros por 1,5 metros y la conductividad térmica del vidrio es y nos da este valor del coeficiente. Entonces recordemos que la transmisión o propagación del calor se puede dar de tres formas: por conducción, por convección o por radiación. En este caso estamos estudiando el primer caso, que es por conducción. Este caso se produce en los sólidos. Por eso fíjense que el coeficiente es el coeficiente del vidrio. Es lo que se va a conducir, cuánto calor se va a conducir a través del espesor de este vidrio para pasar del exterior al interior de esa ventana. Entonces, cuando hablamos en este caso de velocidad de flujo de calor, estamos hablando de una cierta cantidad de calor que se transmite en un determinado tiempo. Entonces, si esa cantidad de calor la medimos en Joule, ¿sí? Y el tiempo en segundos, vamos a tener como unidad la unidad de potencia, que es el watt, que es el que aparece aquí en este coeficiente. Y entonces vamos a cambiar un poquito nuestro concepto de potencia en este caso, pudiendo decir que es una velocidad del flujo de energía, en este caso de calor, ¿sí? Analizamos los datos y vemos que el espesor es de 0,5 centímetros, lo pasamos a metros. Las temperaturas, tenemos la temperatura externa y la temperatura interna, entonces vamos a calcular el intervalo de temperaturas, en este caso nos da 9 grados Celsius. A partir de las dimensiones calculamos el área y tenemos el coeficiente de conductividad térmica, que lo llamamos K. La expresión para calcular esta velocidad del flujo, ¿sí?, que vamos a llamar R, la hallamos multiplicando la conductividad térmica por el área, por la variación de temperatura, y dividiéndola por el espesor de ese vidrio. Reemplazamos los valores, ¿sí? Fíjense que acá podemos simplificar este metro y este con este metro cuadrado, este grado Celsius con este, y nos queda finalmente esa velocidad de flujo de calor expresada en watts.
Y nos queda entonces este valor como la velocidad de flujo de calor. Y el último ejercicio, el número 30, se refiere a la forma de transmisión del calor, que es por radiación. En este caso, la radiación, en la radiación hay una fuente que emite la energía o el calor en este caso, y un medio que recibe ese calor. Entonces dice el ejercicio número 30, calcule la energía emitida por segundo. Emitida por segundo, estamos hablando de nuevo de un flujo de energía que se emite en la unidad de tiempo, en forma de radiación térmica, por un cuerpo negro. ¿Sí? Cuando hablamos de cuerpo negro, estamos hablando de un valor que se llama emisividad y que vale 1 para el cuerpo negro. Y dice que tiene 1 metro cuadrado de superficie, que está a 300 Kelvin. Repita el cálculo si la temperatura es de 3000 Kelvin y compare ambos valores. En este caso, cuando trabajamos con radiación, vamos a trabajar siempre con la escala Kelvin o absoluta. No vamos a trabajar con la escala Celsius. Es decir, que si ustedes tienen un valor de temperatura expresado en grados Celsius, sí o sí lo tienen que pasar a Kelvin para trabajar con la forma de transmisión de calor, que es la radiación de energía, o cuando les hable de energía emitida. ¿Está? Porque trabajamos con la ley de Stefan Boltzmann. Y fíjense, dice, este es un ejercicio de aplicación inmediata, es decir que vamos a calcular la energía emitida por segundo, o en la unidad de tiempo, y va a ser igual a este sigma, que es la constante de Boltzmann, por este epsilon, que es la emisividad, que habíamos dicho que para el cuerpo negro tiene un valor de 1, A, que es el área, y T1 o T, que es la temperatura de 300 Kelvin, y está elevada esa temperatura a la cuarta. Si miramos los datos, esa temperatura como está en Kelvin, la dejamos como está. El valor de la constante de Boltzmann es ¿sí? Está, fíjense que acá aparece lo que decíamos hoy, los watts, cuando hablamos de energía en la unidad de tiempo, y K a la cuarta, Kelvin a la cuarta, que tiene que ver con esto de elevar la temperatura a la cuarta. Epsilon es la emisividad del cuerpo negro, que es 1, A es el área, en este caso 1 metro cuadrado, y lo que hacemos es simplemente reemplazar los valores en esta expresión. Entonces, sigma tiene este valor, ¿sí? Por 1, que es la emisividad, por el área, que es 1 metro cuadrado, y por la temperatura elevada a la cuarta. Todo es elevado a la cuarta, tanto el número como la unidad, ¿sí? Y entonces se va a simplificar esa unidad con esta unidad que también está a la cuarta. Este metro cuadrado se va a simplificar con este, y nos va a quedar nuevamente la energía emitida por segundo expresada en watts. Y si nosotros consideramos el otro caso que nos pide, repite el cálculo, dice, cuando la temperatura está a 3000 Kelvin, ¿sí? Entonces, en lugar de poner acá 300, ponemos los 3000, calculamos, y el valor nos da 4.600.000 watts, que es lo mismo en notación científica que 4,6 por 10 a la sexta, ¿sí? Este 10 a la sexta es por el millón, ¿sí? Que entonces podemos expresar como 4,6 megawatts.
mega, recuerden que nos está indicando que hay 1.000.000 de watts, ¿sí? Entonces dice, luego el desafío, si el cuerpo emite, en lugar de emitir con esta potencia de 4,6, emite con una potencia de 2 megawatts, ¿cuál será su temperatura? ¿Mm? Es un desafío, esto les dejo a ustedes, simplemente les voy a plantear que sí, esa energía que se transmite por segundo son 2 megawatts, que son 2 millones de watts, y es igual a, de nuevo, a sigma por E, por el área, por la temperatura a la cuarta. Yo quiero saber la temperatura, ¿sí? Si yo quiero saber la temperatura, voy a poner aquí, esta es mi incógnita, entonces va a quedar T es igual a ¿qué? A lo que ya tenía, que son los 2 millones de watts, que van a ir acá, y esto que está multiplicando va a pasar dividiendo, es decir, que va a ser 2 millones dividido todo esto, y este numerito, el 4, al cual está elevada la temperatura, ¿cómo pasaría? Pasa como raíz cuarta, ¿está? Así que les dejo a ustedes, y bueno, y vamos a ir viendo, charlando, y esperamos siempre sus consultas. Bueno, y les dejamos entonces los ejercicios que tienen que resolver ustedes, y seguimos esperando como siempre las consultas. Así